Buen día, mi nombre es Verónica Martínez, voy a ser la profesora de Pedagogía de las comisiones E y B del profesorado de Educación Física. Y bueno, aprovecho la oportunidad para presentarme, si bien en la primera clase no les subí ningún video ni nada, solamente les di las actividades. Hoy ya como segundo momento, segundo encuentro, me gustaría estar en contacto para aclararle algunas cuestiones que sé que por ahí han generado ansiedad y demás. Ustedes saben que hay una comisión que tiene las clases los días martes y la otra los días viernes, o sea hoy. Quienes tienen clase los viernes no han tenido problema porque hoy ya ustedes están matriculados, pueden acceder a la bibliografía, a todo lo que yo subí. El tema es los chicos de la comisión de los martes, ¿sí? Que se van a encontrar con que tienen 3-4 días para hacer un trabajo, que a ver, acá lo tengo, que van a pensar que es muy pesado, que es muy largo y demás. Yo quiero que se queden tranquilos, que en realidad, obviamente, teniendo en cuenta la situación que vivimos, esto no es inamovible. Quien no haya alcanzado a terminar porque implicaba la lectura de unos materiales y demás, no hay problema. ¿Qué es lo que me interesa a mí? A mí lo que me interesa es que a medida que ustedes vayan avanzando con las lecturas de los materiales, vayan haciendo las consultas. ¿Por qué? Porque uno va leyendo y dice, no, sí, esta... y lo va pasando. Cuando tiene que volver hacia atrás, empieza a darse cuenta que hay un montón de cosas que no le cierran. Entonces, mi idea, ¿cuál es? ¿Cuál es mi sugerencia para ustedes? Leen, anotan dudas, preguntan, vamos a abrir en la plataforma un foro de preguntas. ¿Para qué un foro de preguntas? Para que en realidad, si yo tengo una duda la pregunto, yo se las contesto, el otro que va a hacer la pregunta, antes de preguntar mira en el foro qué es lo que va pasando y capaz que la misma pregunta ya está respuesta. Entonces, esas cuestiones son más dinámicas y permiten que ustedes no se queden ahí atrapados en la lectura sin saber cómo salir. Ustedes saben que la pedagogía es una ciencia. Si ustedes ya tienen un recorrido por el campo de las ciencias de la educación, el año pasado tuvieron didáctica, tuvieron psicología educacional y tuvieron las prácticas. Entonces, hay todo un recorrido ya armado donde ustedes ya tienen un cierto vocabulario, tienen ideas sobre lo que es la educación. Este año vamos a complejizar un poco esas ideas y vamos a seguir avanzando. ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía es una ciencia, ¿sí? Es la ciencia que estudia la educación. Entonces, fíjense que el objeto de estudio de la pedagogía es un objeto extremadamente complejo, porque estamos hablando de la educación, que es un fenómeno social, cultural, histórico, es una práctica humana. Entonces, ante tanta cosa que es la educación, esto complejiza el poder mirarla y el poder entenderla. La característica de la pedagogía, a diferencia de otras ciencias, es que estudia la educación de una forma sistemática, ¿sí? Y con una intencionalidad muy clara. Que esta intencionalidad tiene que ver con poder ir dando solución a los problemas que se le plantean a la educación. Ustedes ahí entre los materiales que tienen, si yo no me equivoco, tienen a Gears, que yo se lo subí, ¿sí? Si bien el trabajo práctico es de 3 autores, que es Frigerio, Acosta y Arendt, ¿sí? Que son 3 autoras que hablan de la educación. ¿Por qué estas 3 autoras? Porque van diciendo distintas cosas de la educación y el sentido de que ustedes puedan leer estos textos, el sentido de que ustedes puedan ir dando, ¿sí? Algunas respuestas sobre estos textos, es que ustedes puedan irse formando una idea de lo que es la educación, ¿sí? No hay una sola definición de educación, no hay una cosa que vos digas, bueno, es esto y nada más. O sea, van a ver que cada autor va connotando de manera distinta a este concepto, ¿sí? Cuando nosotros planteamos la pedagogía, decimos que la pedagogía, como ciencia, estudia la educación y que la educación es su objeto de estudio. Por lo tanto, a la pedagogía la vamos a entender como un espacio teórico, ¿sí? Construye conocimiento, es un espacio teórico. Y a la educación lo vamos a entender como una actividad práctica. O sea, uno se educa concretamente. Alguien educa concretamente. Entonces, vamos a ver que educación y pedagogía no son lo mismo. Una tiene que ver con el espacio teórico y la otra tiene que ver con un espacio práctico.
Cuando pensamos en la pedagogía, vemos que el término epistemológicamente tiene dos acepciones, ¿sí? Una que es paido, que tiene que ver con el significado de niño, y otro que es egein, que significa guiar. ¿Por qué? Porque este término viene de la antigua Grecia y el pedagogo o el ayo en aquel momento era la persona que acompañaba al niño de su casa al lugar donde aprendía. Entonces está esta idea asociada a que la pedagogía es este transitar, este acompañar a los sujetos en su formación. A su vez, la educación, el concepto de educación, también tiene dos sentidos epistemológicos. Uno es educare y otro es exducere. Cuando yo pienso en educare, pienso en guiar, en alimentar, ¿sí? En nutrir, es decir, en dar, en poner adentro. Ustedes rastreen psicología educacional del año pasado y piensen en esta idea de ver, a ver, ¿qué corrientes teóricas plantean esto de que hay que poner cosas adentro de la cabeza del sujeto? ¿Sí? Podemos pensar en el empirismo, podemos pensar en el conductismo, ¿sí? Ahora, si yo planteo la educación en el sentido de exducere quiere decir sacar desde adentro hacia afuera. Y aquí vamos a ver que las corrientes psicológicas que adherirían a este concepto son ¿quién es? El constructivismo, ¿sí? ¿Sí? Y si lo pensamos desde la filosofía, ¿sí? El racionalismo, ¿sí? Hay cuestiones innatas en nosotros, ¿sí? Que hay que sacarlas. Bien, como decíamos, la educación es un fenómeno social, cultural, histórico, que tiende tanto a la producción como a la reproducción de la sociedad. Y esto es muy importante porque cuando pensamos en la producción, pensamos en generar cosas nuevas, ¿sí? En ir transformando lo que está. Y cuando pensamos en la conservación, pensamos en mantener lo que ya está. Ustedes van a decir, bueno, sí, pero es contradictorio. O mantiene o transforma. En realidad hace las dos cosas. No podría no hacerlas. Primero, si yo no transformo, estaríamos como en la prehistoria. Estaríamos siempre igual. No habría posibilidad de cambio. Ahora, si yo no conservo, estaría aprendiendo siempre las mismas cosas. Por lo tanto, por un lado, la educación tiene que ir conservando aquellas cuestiones que se consideran vitales para la supervivencia del ser humano y para su desarrollo social y cultural. Pero por otro lado, debe ir transformando, ¿sí? En función de las nuevas demandas que le plantea el medio, la sociedad, ¿sí? Al sujeto. Por lo tanto, la educación cumple estas dos funciones. La sociedad, la gente, las personas necesitamos para poder sobrevivir y mantenernos como especie, tres tipos de reproducción. Una reproducción que tiene que ver con lo biológico, es decir, si dejan de nacer sujetos, la especie desaparece. Una reproducción económica, si dejamos de tener medios económicos para la subsistencia, también vamos a desaparecer. Y una reproducción cultural y social. Y acá estamos hablando, cuando pensamos en esta reproducción social y cultural, estamos pensando en la educación. ¿Quién se encarga de lograr esta reproducción cultural y social? La educación. Y acá hay que hacer otra distinción. Cuando yo planteo en educación, no lo planteo como sinónimo de escolarización. Van a ver que Felicita Costa plantea esto, es decir, bueno, a ver, estamos acostumbrados a juntar estos dos conceptos y usarlos como sinónimo. No son sinónimos. Entonces, fíjense si no en las noticias, cuando dicen, hay una crisis en la educación. ¿Por qué? Y porque los docentes están mal pagos, porque hay paro, porque no hay recursos. Cuando yo escucho esa noticia y la analizo, ¿qué me doy cuenta? Que el periodista que está diciendo eso está relacionando directamente educación a escolarización. Cuando la educación es algo mucho más amplio, ¿sí? La educación tiene que ver con la formación nuestra desde que nacemos hasta que nos morimos. Y la escolarización tiene que ver con los procesos educativos que se dan al interior de la escuela. Acá viene una segunda distinción, procesos escolarizados, procesos educativos. Los procesos educativos no me sale la palabra, nos atraviesan desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿sí? Ahora, los procesos escolarizados son muy puntuales y empiezan cuando empezamos el nivel inicial, los que lo han empezado, y cuando terminamos la universidad, los que terminan la universidad.
Y habrá algunos que jamás transitan por estos espacios, por lo tanto jamás tienen esta posibilidad de atravesar procesos escolarizados. ¿Sí? Entonces, esto es re importante. El proceso escolarizado es un proceso educativo, no es el único. Lo que pasa que en la sociedad moderna, cuando se conforman los sistemas educativos, que eso lo vamos a ver más adelante, hubo esta cuestión de que la educación se depositó en la escuela. Entonces, cuando pensamos en educación, automáticamente pensamos en escuela. Pero nos educamos en casa, nos educamos en la iglesia, nos educamos en la canchita de fútbol del barrio donde vamos a jugar, nos educamos a través de televisión. Hay un montón de agentes educativos que hacen que nosotros podamos recibir los aportes de la cultura. Entonces, esa es una primera distinción que es importante que ustedes la tengan. Por otro lado, hay que ver que hay distintos conceptos que nos permiten entender la educación. Eso los trabaja Silvina Gears en el ABC de la pedagogía. Y una de las otras de las distinciones que ella hace es la diferencia entre educación y socialización, ¿sí? Donde va a decir que la educación es un tipo particular de socialización, ¿sí? Pero no es la única. Entonces, cuando nosotros pensamos en la socialización, ¿en qué agente pensamos por excelencia? La familia, que es lo que se va a denominar después socialización primaria. ¿Quién es el primero que le da las herramientas para que este sujeto ingrese a la vida social? Es la familia. Desde el no tenés que pegar, saludar, decir gracias, todas estas cuestiones básicas las da la familia. Después el sujeto pasa de esa familia, que es la primera institución básica que lo socializa, a la escuela, ¿sí? Que es otra institución que realiza socialización también, y lo que se denomina socialización secundaria, ¿sí? Bien, vamos a ver que en realidad nosotros podemos ver que la educación se la puede ver en dos sentidos. Un sentido amplio, que entiende que la educación es un fenómeno social y que es educativo y que forma parte de la socialización. ¿Sí? Esto es pensar la educación en sentido amplio. Cuando yo pienso la educación en sentido estricto, lo que pienso es que es un fenómeno educativo solo cuando la socialización es intencional y consciente. Es decir, si yo estoy consciente de que a mi hija le estoy enseñando, no sé, atarse los cordones, a tender la cama, estaríamos hablando de que en un sentido estricto. Ahora, hay millones de cosas que yo le enseño a mis hijos y que no tengo una intencionalidad de enseñárselo. Surge, se da y se lo enseño. Entonces ahí estaríamos pensando en la educación en un sentido amplio, ¿sí? Por otro lado, Gears también plantea que hay algunos conceptos que son claves para poder entender la educación. ¿Y a qué me refiero con conceptos claves? Son conceptos que a veces uno los usa como sinónimos y en realidad hay diferencia. Y esas diferencias son las que nos van a permitir entender a qué nos referimos cuando hablamos de educación. Bueno, ya dijimos, socialización primaria, socialización secundaria, son dos conceptos centrales. Entender que una pasa por el ámbito de lo familiar y otra por el ámbito de la institución escuela. Por otro lado tenemos el concepto de educación formal. ¿Qué es la educación formal? La educación formal es la que se da en la escuela. Y sí o sí, por darse en la escuela, esa educación, además de ser formal, es sistemática. ¿Tá? Yo a la escuela voy de lunes a viernes, de marzo a diciembre, o a la mañana o a la tarde, bueno, si es doble jornada, mañana y tarde. O sea, está organizada, está sistematizada. Y es formal, ¿por qué? Porque es el espacio que socialmente se ha construido para que se enseñe. Ahora, tenemos una educación que es no formal, que tiene que ver con la educación que si bien es sistemática, que si bien está planificada, no se da en la escuela. Por ejemplo, inglés particular, danzas. Es una educación que está sistematizada. Yo a danzas no voy el 3 de enero, ¿sí? Pero no se da en la escuela, ¿tá? Entonces, si bien hay espacios sociales que educan puntualmente, que enseñan puntualmente y que están organizados, son sistemáticos, ¿sí? No son formales porque no es la escuela.
Yo no tengo la obligación de ir a danzas ni ir a inglés. Ahora, tengo la obligación sí de ir a la escuela. ¿Está? Bien. Cuando yo pienso en la educación sistemática es lo que yo les decía. La sistematicidad le da el saber que está organizado, que está planificado, que primero se ve una cosa y después se ve otra. Yo no puedo ingresar a la escuela a los 6 años en cuarto grado. Tengo que empezar en primero, después hacer segundo, tercero. Eso es lo que tiene que ver con la educación que es sistemática, pensar la educación sistemática. Pero también tenemos una educación que es no sistemática. Así cual. Si la formal sí o sí es sistemática y la no formal dijimos que también es sistemática. Pues si voy a inglés, no me enseña cualquier cosa la profe de inglés. Planifica lo que me va a enseñar. No me dejan entrar en el cuarto grado de inglés. Tengo que empezar en primero. Entonces, ¿qué sería la educación asistemática? Es toda aquella educación que no está ni planificada, ni organizada, ni sistematizada. Ejemplo, Discovery Channel. Yo llego a mi casa, me siento, prendo Discovery Channel, las ballenas. Bien, me veo un documental regio de las ballenas, reeducativo, me encantó, buenísimo. Al otro día vuelvo a mi casa de nuevo al trabajo, pongo Discovery Channel, los egipcios. ¿Qué tiene que ver con las ballenas? Nada, no hay una sistematicidad. Empieza y termina. ¿Sí? Hoy serán la ballena, mañana los egipcios, pasado los mayas, no sé, traspasado qué cosa. ¿Sí? Hay una educación, hay una transmisión de la cultura, y acá esto es importante el concepto de transmisión, que lo van a ver en Felicita Costa. A ver, la educación, la enseñanza y la escolarización, tres conceptos que aborda la autora y los diferencia, tienen en común una cosa, la transmisión. ¿Sí? No puedo pensar en educación si no pienso en transmisión, porque ese capital cultural, ¿sí? Alguien me lo tiene que pasar, alguien me lo tiene que acercar. Ese acercar, ese pasar, es transmitir, ¿sí? Esto que estoy haciendo yo con ustedes es transmitir, ¿está? Bien. Y por último tenemos lo que se denomina educación permanente. ¿Qué sería la educación permanente? Es la educación para toda la vida. Hace muchos años, la generación de mis padres pensaba que se formaba, se recibían de abogado, de médico, y ya está, vos ya eras el médico, ya eras el abogado, ya eras el ingeniero, ya eras el maestro, listo. Como sabemos, la evolución del conocimiento en estas últimas décadas ha sido tan rápido que es imposible quedarse con la formación de grado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que yo estudié en la década de los 80 hoy está en algunos casos ampliamente superado. Yo no me puedo quedar dando clase con lo que yo aprendí en la década de los 80. ¿Sí? Hay algunas cosas que son matrices básicas, ustedes lo habrán visto en psicología educacional, como Piaget, Vygotsky, son núcleos centrales que obviamente uno los toma. Pero hay un montón de cosas que van evolucionando y que uno tiene que ir ayornándose a esta nueva situación. ¿Y cómo lo hace? A partir de la educación permanente. En el caso de los docentes, por ejemplo, un posgrado, un máster, un doctorado, un congreso. Siempre uno continuamente está educándose y actualizando los saberes que ya trae. Eso es una demanda puntual del mercado laboral, chicos. A ver, más allá que uno quiera saber porque le interesa saber, el mercado laboral, si vos no tenés ese nivel de actualización, te expulsa, ¿sí? Entonces, la educación permanente hoy juega un papel central, ¿sí? Dentro de todas las carreras, dentro de todos los ámbitos laborales. Eso es muy importante que tenemos que tener en cuenta. Bueno, esto así en términos generales es como una presentación de lo que es educación. Ustedes van a ir profundizando y van a ir viendo a medida que vayan leyendo a Frigerio, que vayan leyendo a Felicita Costa y que vayan leyendo a Arendt, ¿qué pasa con la educación? ¿Sí? Yo en la primera clase que yo les armé, bueno, van a ver que tienen una cartita de presentación. Después van a ver que tienen algunos aportes de introducción, ¿sí? A mí me interesa que puedan estas preguntitas que yo les pongo como primera actividad, que pongo qué es la pedagogía, qué estudia, para qué sirve el conocimiento pedagógico, si bien ahora yo ya se los dije, pero bueno, ustedes para cuando tengan que responder esta pregunta, supuestamente no han visto el video, ¿sí? Porque el video yo lo voy a subir el martes para la comisión E y el viernes para la comisión B. Por lo tanto, estas preguntitas, ustedes ya las deben tener respuestas para cuando vean el video. Yo les solicito que me las envíen. ¿Por qué? Porque es importante y que ustedes se las guarden en su carpeta
escritas, porque es importante después volver a ver cuál es el recorrido que yo hice, a ver qué creía yo que era la pedagogía, para qué servía. Bueno, ¿qué puedo decir hoy de la pedagogía? ¿Sí? Esa diferencia entre lo que yo pensaba originalmente y lo que puedo decir hoy, cuando digo hoy digo fin de año, me marca el recorrido conceptual que yo he podido ir construyendo en este tiempo. Ustedes van a ver que tienen algunos aportes teóricos de la cátedra, yo les hago una síntesis, ¿sí? Tienen aportes de Gears, que esto que les planteaba, del ABC, y después tienen la actividad. ¿Sí? Hay una síntesis de contenido muy somera, y después tienen la actividad. Fíjense, chicos, que yo les pongo QR. El QR es la idea de que ustedes se les facilite, tienen los materiales, no tienen los textos de más, van y con el celular todos tenemos acceso a eso. Una cosa que les quiero aclarar de la bibliografía. Ustedes van a encontrar que dentro de la bibliografía que yo les subí en la página tienen a Geertz, a Arendt, Frigerio y Felicita Costa. Y aparte hay un material que dice material de estudio Martínez. Martínez soy yo. Ese material de estudio, ¿qué es? Se los voy a explicar para que no haya confusiones. Hay textos que son más difíciles que otros y uno cuando va recorriendo el dictado de la cátedra va viendo cuáles son por ahí las problemáticas que le suelen surgir a los alumnos y demás. En función de eso, yo este verano decidí armar un documento de estudio, un material de estudio, que a ustedes les permita hacer un recorrido de la cátedra. Van a ver que ahí está explicado bloque por bloque, que comprende, y aquellas cuestiones que yo, a mi criterio, considero que es las que más dificultades he ido presentando, las he ido tratando de traducir en un lenguaje más sencillo. En algunos casos hice una síntesis de autores, consideraba que eran complejos. En otros casos articulé varios autores para construir un concepto determinado, un tema determinado. La idea es que ese material sea una puerta de entrada, no la puerta de entrada y la puerta de salida, la de entrada nada más. Una puerta de entrada que a ustedes les permita poder ir construyendo ese conocimiento y después sí meterse de lleno a los materiales. No es lo mismo ponerme a leer cuando yo no tengo ni idea de educación, que ponerme a leer cuando yo tengo una mínima idea que a mí me plantea o me permite ver algunas cuestiones. Entonces, sugerencia, ustedes son dueños de organizar su estudio como ustedes deseen, pero sugerencia, cuando empiecen un tema, revisen ese material, a ver en el índice que habla algo de globalización. Mira, acá habla de globalización y el texto de Tiramonte y globalización es re difícil. Bien, lo leo, veo y después voy a Tiramonte, ¿sí? Igual ustedes saben que pueden contar con toda la ayuda. Una cuestión central, anoten las dudas, chicos. No dije, no, después lo veo, no, en el momento, mientras yo leo, cuadernito, virome al lado. ¿Esto qué es? Bueno, si es una palabra, búsquenla en Google, más rápido que le conteste yo, pero y cuando la autora plantea esto, entonces anoto, fulana de tal dice tal cosa en tal parte, ¿a qué se refiere? ¿Sí? ¿O cómo se relaciona esto que dice con esto que otro que dice por acá abajo? Esas preguntas así después las subimos en este caso al foro, mientras estemos con esta modalidad, y yo voy a ir contestándoles. Y cuando termine esto, que recemos a Dios que sea pronto, es el trabajo que van a tener que traer de una clase a la otra. Trabajamos, explicamos, van, leen y vuelven con las dudas. Este cuadernillo tiene esa intención, ¿no? de ser un poco también la anticipación de la clase. Así que bueno, yo espero que con todos estos recursos ustedes puedan ir transitando este camino de construcción de la pedagogía. Sé que por ahí no es fácil. Van a ver que en ese trabajito que yo les hice van a encontrar códigos QR con conferencias, con charlas que amplían el tema. Úsenlo, destínenle tiempo, ¿sí? Que es importante. ¿Tá? Yo de todos modos le voy a ir subiendo a la página algunas cuestiones que considere que pueden complementar y demás para que sea esto un poquito más ameno. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Que tengan un buen fin de semana.